eh, hablar sobre antibióticos para gran negativo. La semana pasada conversamos sobre cómo distinguir un gran negativo de un gran positivo, ¿verdad? Los gran negativos tenían en la membrana, tenían para empezar dos membranas y era un poco más compleja que la de los gran positivos. Y entonces hay antibióticos que son muy efectivos para bacterias gran negativas. Algunos antibióticos son buenas para ambas, pero vamos a hablar básicamente de las que se usan casi en exclusividad para gérmenes gram negativos. Y entonces, yo les traía esta figurita, no sé si alguna vez han leído la revista Selecciones, ¿verdad? Esta es de noviembre de 2011, más o menos. Mire cuánto tiempo ha pasado. Yo supongo que cuando esta revista salió, ustedes estaban muy chiquitos, tendrían 10 años, 9 años de repente, o de repente un poquito más. Pero desde ahí ya se empezaba a hablar si era el fin de la era de los antibióticos. Han pasado muchos años y seguimos en la disyuntiva. Si es que ya prontito nomás será el fin de los antibióticos tal como los conocemos, ¿verdad? Estamos al borde del precipicio de esta revista. ¿Por qué? Porque los gérmenes han hecho que emerja resistencia desde el mismo momento en que empezaron a usarse los antibióticos. La semana pasada vimos una diapositiva donde estaba la frase de Fleming que decía, bueno, las oraciones de Fleming, que decía que bastaba que alguien use la penicilina a dosis bajas para que el germen empiece a hacer resistencia. Y esa predicción se ha cumplido al pie de la letra y más todavía, porque cuando se empezó a usar la penicilina, la que tenemos aquí, por ejemplo, los gérmenes no se quedaron tranquilos y empezaron a sintetizar una enzima que se llama penicilinasa. Y esa penicilinasa, ¿dónde está mi puntero? Acá está mi puntero. Ya. Esa penicilinasa, sobre todo, la fabricaban en principio las enterobacterias, tipo la Escherichia coli, por ejemplo. Y después los gram positivos, como por ejemplo los estafilococos aureus. Entonces, las penicilinas no se quedaron ahí, los investigadores empezaron a descubrir nuevas penicilinas y agregarle más radicales a esta molécula de penicilina para hacer que su espectro se amplíe, para hacer que su tiempo de vida media aumente y para mejorar su seguridad. Entonces, empezaron a sintetizarse las llamadas penicilinas semisintéticas, amoxicilina, ampicilina, pero también al poco tiempo empezaron a sintetizarse a partir de otro hongo, las cefalosporinas de primera generación y de segunda generación. Cefalexina, cefuroxima, cefuroxima. Entonces, en un afán de vencer a esta penicilinasa y que no dé problemas, ¿verdad? Pero las bacterias, con las Escherichia coli ahora sí a la cabeza, empezaron a sintetizar las llamadas BLEA. ¿Qué significa las BLEA? Es una beta-lactamasa de espectro ampliado. ¿Qué significa? Que esta beta-lactamasa no solo inactiva las moléculas de los antibióticos de penicilina, sino también lo amplía a que sea inactivada los antibióticos amoxicilina, ampicilina, las céfalos de primera generación y las céfalos de segunda generación. Esas fueron las primeras clarinadas que nos dio las bacterias, que nos dieron las bacterias, y que dijimos, oye, entonces cada vez que creemos un antibiótico nuevo, nos va a salir con un mecanismo que va a interrumpir la actividad de nuestros antibióticos, ¿no? Pero entonces empezaron a salir las otras cefalosporinas, las cefalosporinas tercera generación y el Astronan también. Y entonces ahí la ceftriaxona tenía una muy buena resistencia a las beta-lactamasa de espectro ampliado. Entonces dijeron, bueno, entonces si es que estamos con esto, está muy bien, porque con esto salvamos la situación. El tema es que las, las bacterias, y sobre todo, 2 segundos, esto se pone por acá, ya está. Sobre todo algunas de ellas empezaron a sintetizar las beta-lactamasas tipo AMC, así se llama. Las AMC, beta-lactamasas AMC, son unas beta-lactamasas que están dentro de la información genética de las bacterias y se están reprimidas, están envueltas.
pero cuando uno le ofrece antibióticos que pueden incentivar la desrepresión de esa molécula, empiezan a sintetizarse. Esas son las llamadas AMC. ¿Y cuáles son los gérmenes que producen AMC? Aeromonas, Morganella, Providencia, Citrobacter, Enterobacter, Serratia. Y aquí donde está Aeromonas también se pone Pseudomonas aeruginosa. Y entonces si uno lee acá, AMPC son un acróstico de AMCES, ¿no? Para que recordemos que estas bacterias son las que sintetizan AMC y que hidrolizan o inactivan todo este grupo grande de cefalosporinas y penicilinas en general. Entonces, empezaron a sintetizarse nuevas moléculas, sobre todo las cefalosporinas de cuarta generación. Ok, entonces ya estábamos con cefaloporinas de cuarta generación y los investigadores dijeron con esto ya se acaba y no vamos a tener más problemas, pero rápidamente las bacterias empezaron a sintetizar su beta-lactamasa de espectro extendido, las que conocemos ahora como BLE. Todos ya empezamos a hablar de BLE y todo lo demás. Entonces, una enterobacteria, por ejemplo, ahí nomás. Una enterobacteria, por ejemplo, una Escherichia coli BLE, significa que esa bacteria, esa Escherichia coli, es resistente a céfalos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta generación. Y no solamente eso, probablemente lo sea Stronam también. Pero entonces sintetizaron otras moléculas, sobre todo los carbapenemos. Y los carbapenemos fueron un boom, ¿eh? Más o menos en la década de los 2000. Los carbapenemos hicieron su aparición en el espectro antimicrobiano y en realidad fueron un refrescamiento de las terapias y dijimos, ya, pues con esto matamos todo, ¿verdad? ¿Qué le van a hacer? Las BLE ustedes saben, se pueden tratar con carbapenemos. Imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem, y hay unos más que están saliendo. Pero las gran negativas, sobre todo, empezaron a sintetizar carbapenemasas, de las cuales hay una gran cantidad. Hay KPCs, hay metalobetalactamasas, y entonces ellas hidrolizan todo esto. Amoxia, ampicilina, ya ni peni ni qué decir, cefalosporina de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, astronam, e incluso carbapenemos. ¿Y cuáles son los gérmenes que han aprendido a hacer eso? Los gran negativos no fermentadores, Acinetobacter, Pseudomonas, Stenotropomonas, sino también las comunes y silvestres enterobacterias, la Klebsiella, la Escherichia coli y la Proteus, ¿no? Sobre todo hay una Klebsiella que es la KPC, la Klebsiella productora de carbapenemasa se llama. Entonces, todo esto ha ido ocurriendo conforme hemos ido usando los antibióticos. Como les dije la semana pasada, lo único que tenemos que hacer para que las bacterias produzcan resistencia a un antibiótico son usar el antibiótico y sentarnos a esperar. ¿Ok? Entonces, solamente para recordar cómo son la membrana de las gram negativas, ustedes ven aquí una membrana externa, una membrana interna. En la membrana interna ahí están las PBPs o las proteínas ligadoras de penicilina. Entonces, aquí están las porinas, la capa fosfolipídica y una pared entre ellos. Entonces, por ejemplo, el imipenem y el meropenem son antibióticos, carbapenémicos, utilizan las porinas para entrar. Basta que la gran negativa cierren las porinas y ya no dejan entrar los carbapenemos y entonces ejercen resistencia. Entonces, habíamos dicho también que los antibióticos se usan de acuerdo a su capacidad o a sus propiedades farmacocinéticas, ¿verdad? Y farmacodinámicas. Entonces, hay algunas que dependían cuán alto llegaba el pico, esas son las concentración dependientes, y otros el tiempo que demoraba en desaparecer de sangre, las concentración dependientes, y otra cuán alto o cuán grande llegaba el área bajo la curva, ¿no? Ahí está, por ejemplo, en el primer ejemplo de cuán alto llega, concentración dependiente, los aminoglicósidos y las fluoroquinolonas. Y en el caso de la área bajo la curva, los betalactámicos y los glicopéptidos. Entonces, vamos a hablar primero de aminoglicósidos,
que son unos antibióticos bastante antiguos ya, pero que nos siguen funcionando para varias cosas. Vamos a ver en un ratito. Los aminoglicósidos son antibióticos concentración dependiente. Cuanto más alto llega por encima del zinc, más efectivos van a ser. Y se conocen desde 1944. ¿Qué pasó en esas fechas? Como se redescubrió la penicilina y poco tiempo después las cefalosporinas, los investigadores de todo el mundo se echaron a buscar honguitos por todos lados o sustancias por todos lados que produzcan naturalmente algún tipo de sustancia que pueda actuar como bactericida o como bacteriostático. En ese afán hubo un boom del descubrimiento de antibióticos y dentro de ellos el aminoglicósido, ¿verdad? Entonces, está derivado del streptomyces. Ahí sale también la streptomicina, ¿verdad? Y entonces son antibióticos bactericidas, es decir, matan a las bacterias. Ustedes saben, hay antibióticos bacteriostáticos que solamente inhiben su crecimiento. Esta pero mata, es bactericida. Y es activa contra gram negativos aerobios, ¿ok? Los aminoglicósidos no sirven contra gérmenes anaerobios, no funciona, ¿ok? Eh, Principalmente su efecto lo ejercen sobre gram negativos, pero también lo pueden ejercer contra gram positivos, pero generalmente coadyuvados en conjunto, en sinergia, con otros antibióticos como beta-lactámicos. Pero básicamente su experticia, su nicho para usarlos son gram negativos. Y como decíamos hace un rato, su poder bactericida es concentración dependiente. Cuanto más alto llegue el pico, mejor. Entonces, cuando el antibiótico se encuentra en acidosis en el medio interno o en anaerobiosis, no funciona. Entonces, ¿dónde puedo ver esto? Si tengo un absceso, por ejemplo, los abscesos o las infecciones que producen abscesos no responden bien a los aminoglicósidos porque ese es un lugar donde hay mucha anaerobiosis y no funcionan bien. O en el pulmón, que tenemos un pH más que todo ácido, tampoco funciona bien. Así que, por ejemplo, como les decía la vez pasada, no basta con que yo tenga una Escherichia coli en el pulmón con neumonía intrahospitalaria y si sale sensible a aminoglicósidos darlo. No es tan sencillo porque no va a llegar muy bien si va a activar, así que tenemos que ver que no va a llegar ahí. Y es en realidad un aminoazúcar, un aminoglicósido y unido por enlaces glucosídicos, ¿verdad? Eh, no hay, no tenemos aminoglicósidos vía oral. Todos son parenterales, o endovenosos o intramusculares. Y entonces, hay varias consideraciones con respecto a los aminoglicósidos. Tienen un tiempo de vida media más o menos corto. A los 30 o 60 minutos de haberse puesto, están llegando a su máximo nivel y son hidrosolubles. Eso significa que van a estar en muy buen nivel en plasma, en sangre, pero van a estar en mal nivel, en baja concentración, en el intracelular, porque son hidrosolubles. Y habíamos dicho que los hidrosolubles no penetran al intracelular fácilmente. Entonces, si son bastante hidrosolubles, dependen de la cantidad de líquido que tengamos en el cuerpo para distribuirse. Por ejemplo, un paciente deshidratado, su capacidad de distribución está disminuida porque no hay mucho líquido. En ancianos, por ejemplo, hay que disminuir la dosis por volumen porque ellos tienen menor volumen de distribución. Un recién nacido, casi el 80% de su volumen es líquido, es agua. Es por eso que ahí si yo le doy una dosis habitual, probablemente cuanto más edematizado esté, probablemente voy a tener que darle más dosis porque se va a diluir bastante. Y entonces, felizmente, alcanza una buena concentración, pero también se concentra bastante en corteza renal, en endolinfa y en perilinfa. Se concentra bastante. Eso es relativamente malo. ¿Por qué? Porque si se concentra mucho, ya llega a niveles tóxicos y por eso que es nefropático y también ototóxico. Atraviesa la barrera placentaria, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Es por eso que muy difícilmente lo vamos a usar para infecciones del sistema nervioso central, por ejemplo. Va a llegar mal. Solamente llega 10% de la concentración plasmática que tú le pongas
a líquido cefalorraquídeo. Eso es muy poquito para matar gérmenes, ¿no? Pero si está con meningitis, es decir, la barrera hematoencefálica está alterada, inflamada, la concentración puede subir hasta 25%. No penetra próstata, y eso hay que conocerlo bien, por favor. Estoy cansado, aburrido de recibir pacientes con prostatitis que les han hecho un cultivo, ha salido Escherichia coli y sale sensible a amicacina y le empiezan a poner amicacina. No, pues, porque no va a llegar a próstata. Eso quiere decir que no vamos a curar nada porque necesitamos un antibiótico que llegue a buen nivel al órgano que estamos tratando, ¿ok? Y la eliminación básicamente es renal, ¿no? Por filtración glomerular. Es por eso que se concentra grandemente en el riñón y puede producir nefrotoxicidad. Eh, Siempre se pone por vía endovenosa. Si la vamos a poner por vía endovenosa, tenemos que infusionarla por 15 a 30 minutos y se estila ponerla en monodosis, es decir, eh, podemos darla una sola vez al día, porque recordemos que lo que importa es cuán alto llegue de concentración en sangre, no cuánto tiempo esté por encima de la concentración inhibidora mínima. Tiene un efecto tipo curare, es decir, que puede producir bloqueo neuromuscular. Es por eso que se estila ponerlo, si vamos a ponerlo en monodosis, por lo menos 30 a 60 minutos de infusión, más larga, espaciarla, porque si lo ponemos muy rápido podemos producir contracturas musculares, bloqueo neuromuscular. Hay que recordar que no actúa pH ácido, ya lo dije, y las secreciones bronquiales son ácidas, ni tampoco en tejido de baja oxigenación. Eso significa que no voy a usarla mucho en abscesos o en infecciones que haya anaerobiosis, ¿no? Por ejemplo, lesiones dérmicas o de partes blandas en pacientes muy obesos, por más que me salga sensible el antibiograma, no necesariamente tengo que usarlo. Tiene una sinergia especial con betalactámicos. Cuando asocio betalactámicos con aminoglicósidos, eh, va muy bien, es un efecto bactericida más rápido. Uh, no puedo juntar en una misma jeringa, en una misma infusión, en un mismo frasco, aminoglicósidos y betalactámicos. No puedo mezclar, porque ambos se inactivan químicamente. Si yo voy a poner antibióticos, en una vena le pondré el frasco de penicilina o de ceftriaxona y en el otro le pondré aminoglicósidos. Entonces, ¿cuál es el espectro bacteriano? ¿En qué lo uso? Si es tan antigua, ¿en qué todavía puedo usarlo sin ningún problema? Eh, las bacterias gram negativas, muchas de ellas todavía sensibles, son la Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Pseudomonas aeruginosa, aquí le falta una S a Pseudomonas, y Acinetobacter. Las sensibles, porque si han hecho resistencia ya es otro decir. Y algunas bacterias gran positivas, sobre todo Staphylococcus aureus y Epidermidis, pero nunca solas. O sea, yo si tengo un Staphylococcus aureus sensible a amicacina o a gentamicina, no lo voy a usar solo. Ya vimos que hay sinergia con los beta-lactámicos y lo daré probablemente en combinación, tanto así como lo doy en endocarditis, por ejemplo. Más adelante hay clases de endocarditis también. Pero ya los gérmenes, tanto así como con los beta-lactámicos, ya han empezado a hacer resistencia hace tiempo a los aminoglicósidos. Y básicamente son tres mecanismos que usan los aminoglicósidos o las bacterias para hacer resistencia a los aminoglicósidos. Una es una mutación cromosomal ribosómica. Ustedes saben, se une ribosoma, pero el ribosoma cambia de conformación y ya no se puede unir este antibiótico. Mutación del gen transportador de aminoglicósidos, ¿no? Cuando entra a la célula, hay una molécula que lo transporta. Si eso cambia, si el gen que codifica esa molécula cambia, tampoco se va a transportar. Y otra es medida por plásmidos, es decir, ustedes saben, los plásmidos son paquetitos de genes que intercambian las bacterias para intercambiar información, y si por ahí en ese plásmido está codificado el gen que puede permitir que esta célula haga resistencia, lo va a hacer. Y en realidad, la resistencia mediada por plásmidos
es la más común para transmitir resistencia a aminoglicósidos. No hay resistencia cruzada entre aminoglicósidos, ¿ah? No es como quinolonas, que vamos a ver en un rato. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si yo tengo, ya lo vamos a ver, una quinolona de segunda generación resistente, también lo es a la generación primera y también probablemente lo sea a la tercera generación. Pero en aminoglicósidos, mi germen puede ser sensible a amicacina y resistente a genta, o viceversa. No necesariamente la resistencia se hace a toda la familia, ¿ok? Y entonces, ¿en qué uso aminoglicósidos si tiene tantas limitaciones? Infecciones por gran negativos. Claro, si la Escherichia coli, por ejemplo, está sensible y tengo una ITU alta, es decir, ya necesito que se concentre en buenas dosis en riñón, por ejemplo, el aminoglicósido es muy bueno, claro que sí. Por ejemplo, para infecciones específicas, tuberculosis, ustedes saben que para la tuberculosis MDR se usan aminoglicósidos, no necesariamente streptomicina, hay canamicina también, y es una terapia de segunda línea para TB, y también es muy buena, con muy buena actividad. Para micobacteriosis atípica, para micobacterias avium, por ejemplo, también. Para brucelosis, la terapia de elección para brucelosis es una combinación de eh, rifampicina con streptomicina, por ejemplo. Pero la norma técnica nos dice que usemos rifampicina más doxiciclina. ¿Por qué? Porque es vía oral, ¿no? Y siempre la vía oral es más aceptada que la vía parenteral. Pero si uno pudiera escoger y encontrar la mejor terapia para Brucela, streptorifam es la mejor. Para peste, no vemos tanta peste, felizmente, porque es bastante, la letalidad es alta, pero si tuviéramos, la streptomicina también es un muy buen antibiótico para peste. También se usa en combinación con metalactámicos, ya les dije, para obtener sinergia, ¿verdad? Sobre todo en neutropenia febril, en infecciones intraabdominales o pélvicas, el aminoglicósido no solo, en combinación con metalactámicos, por ejemplo, ceftriaxona más amicacina, ceftriaxona más gentamicina, si son sensibles los gérmenes, va muy bien en infecciones intraabdominales donde no haya anaerobiosis, no hay abscesos, por ejemplo. Y combinación con metalactámicos o glucopéptidos para infecciones por endocarditis, ¿no? Ya sea por estafilococo aureus o infecciones por enterococo, la combinación de una banco o de una oxacilina más amicacina o gentamicina va bastante bien. Ustedes cuando revisen las guías de endocarditis van a cerciorarse de eso. Y estrepto asociado a doxy, ya les dije, para brucelosis también, y streptomicina, canamicina, amicacina, fármacos de segunda línea para tuberculosis. Ese es el filón que tenemos hoy por hoy de los aminoglicósidos. La dosis varía por el peso. Generalmente la amicacina se da 15 a 20 miligramos por kilo de peso día, ¿verdad? Se sabe que se da una sola vez y gentamicina es 4 a 7 miligramos por kilo por día. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que tienen depuración renal, por ejemplo, disminuida o alterada, ahí sí tenemos que corregirla, ¿no? Disminuir la dosis, porque ya sabemos que se concentra en altas del riñón para que no llegue a niveles tóxicos, ¿verdad? Entonces, donde yo digo, oye, ¿sabes qué? Mejor no pongo la amicacina o algún aminoglicósido una vez al día, sino que mejor le pongo espaciado, cada 12 horas, por ejemplo, ¿no? En endocarditis enterocócica yo necesito tener un nivel más o menos junto con betalactámicos, en endocarditis estreptocócica también, en embarazadas, niños y en pacientes con insuficiencia renal avanzada. Ahí tengo que darle dosis más pequeñas, pero más veces al día para compensar, ¿verdad? ¿Por qué usaríamos en los demás pacientes dosis única? Porque ya dijimos, la actividad bactericida de los aminoglicósidos es dosis dependiente, o sea, concentración dependiente.
tiene un efecto postantibiótico prolongado, es decir, cuando cae la concentración de aminoglicósido en sangre, todavía tiene un efecto residual de bactericida después de haber usado el antibiótico, y la concentración en corteza renal y oído interno es saturable, es decir, llega a un nivel en el cual ya no se puede llegar a más. Vamos a ver la siguiente. ¿Tiene reacciones adversas? Sí, claro, un montón. Por eso no es el antibiótico ideal tampoco. Nefrotoxicidad puede producir hasta en el 5 a 25% de los casos. El menos tóxico para el riñón es amicacina y el más tóxico para el riñón es la gentamicina. La ototoxicidad se presenta en el 2 a 4%. El mayor es en la streptomicina. Es por eso que hay que tener cuidado con la strepto cuando tenemos pacientes con TB de segunda línea. Y la genta, ¿no? La genta también es bastante ototóxica. Puede tener un efecto curario, les dije, ¿no? Paralizar la placa mioneural y producir parálisis, incluso respiratoria en mis pacientes. Pero esto no se presenta en todos. ¿Qué tengo que tener en mi paciente para que la posibilidad de reacciones adversas se presenten con más frecuencia? Edad avanzada, disfunción renal persistente, inestabilidad hemodinámica. 2 segundos, ¿ah? Aló, hola, estoy en una clase, Roberto, pero explícame por aquí, cuéntame. 2 segundos, sí. Ya, 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 ya. Ok, ¿y por qué no le hizo caso a esa carta? No entiendo. ¿No lo sabía? Ya. Ok, ¿tú no sabías que iba a rotar en 2 segundos? No, históricamente hemos ido al 2 segundos, te cuento, ¿ah? Pero bueno, voy a hablar con Maya entonces, ¿ya? Y te paso la voz. Pero ahí dice que sí en la carta, pues, ¿quién es el residente para que modifique una disposición del jefe de departamento? Ese jefe de residente está totalmente mal de la cabeza, ¿ah? ¿Qué se cree? Voy a llamar a Maya, ¿ya? Ahí nos vemos. Chao. Ok, entonces, hay frecuencia de factores, de factores de nefrotóxicos hasta el 60% si es que descuidamos estas cosas. Y vamos a hablar de quinolonas ahora. Las quinolonas, ustedes saben, han sido utilizadas ampliamente y estoy seguro si les preguntan a sus abuelas, bueno, sus abuelas no sé, sus abuelas deben tener más o menos 70 años de ustedes y yo supongo que sí todavía. Si ustedes le preguntan a ellas, abuela, ¿y te acuerdas del Wintomilón? Estoy seguro que le va a decir, claro, imagínense, un antibioticazo. Pero bueno, no sé si ya se acordarán, de repente no, pero Wintomilón era una de las primeras quinolonas que salieron al mercado. Las quinolonas son medicamentos que actúan sobre las DNA girasas, así se llama, ¿no? Las DNA girasas son unas enzimas que están en las bacterias, dentro de las bacterias, y que se encargan de desdoblar de manera ordenada el ADN bacteriano. Ustedes saben, las bacterias son unicelulares, o sea, tienen una sola célula, y esa célula tiene que hacer todas las funciones, ¿verdad? Entonces, tiene un solo cromosoma. Y ese cromosoma tiene que desdoblarse para que se lea una partecita cuando quieran sintetizar una proteína. Pero rápidamente tiene que volver a enrollarse porque es muy grande. Entonces se desenrolla por aquí, se lee, se desenrolla por acá, se lee y se vuelve a enrollar, se vuelve a enrollar. Tiene que ser una cosa muy, muy ordenada, metódica, digamos. Eso es lo que hace la ADN girasa, que también se llaman topoisomerasas, ¿no? Entonces, los gram negativos tienen la topoisomerasa 2, que realmente es una ADN girasa propiamente dicho. Y los gram positivos tienen la topoisomerasa 4. Ok, cualquiera que sea,
Viene la quinolona, se une a esta adenaginasa y la inactiva. Entonces, cuando esta bacteria una, quiera hacer una, uh, sintetizar una proteína de membrana, una enzima, lo que quiera, va a empezar a desdoblar su ADN para leer la información genética, pero no va a poder enrollarla de nuevo. Y al final va a empezar a hacer un ovillo inmenso y eso es incompatible con la vida bacteriana y entonces es bactericida por ese mecanismo. ¿Ok? Entonces, interfieren los mecanismos de replicación, reparación, transcripción y otras funciones a través de la unión con las topoisomerasas. ¿Ok? Las quinolonas pueden ser orales o endovenosas. Si es oral, la absorción es rápida, la biodisponibilidad es intensa, hasta el 90%. O sea, es muy similar ponerle endovenoso que ponerle vía oral en quinolonas. Es lo máximo su absorción gastrointestinal. Se une a proteínas en el 15 a 40% y se distribuye en casi todos los tejidos. En orina, en riñón, próstata, se concentra muy bien en próstata, por eso si es un germen sensible, es de primera elección para tratar prostatitis, por ejemplo. En pulmón, en bilis, en heces, y la excreción es predominantemente renal. Y los niveles séricos son mayores en ancianos porque tiene una muy buena distribución en ellos. ¿Ok? Tiene una vida media larga, tiene efecto bactericida y también tiene efecto postantibiótico. Estas son las quinolonas que se han creado. Estas fueron en la década del 60 la primera generación de quinolonas. Ahí está el popular ácido nalidíxico, cuyo nombre comercial era Wintobilón, que fue un boom cuando recién salió porque curaba infecciones urinarias de muy buena forma, superando incluso a los beta-lactámicos que en ese momento eran los más usados, céfalos de primera, de segunda, etc. Después salieron las llamadas fluoroquinolonas, norfloxacina y ciprofloxacina, y después la levo, que era bueno, de tercera generación, y la moxifloxacina, que era de cuarta generación. Vamos a ver cada una de ellas, un resumen bastante apretado. Primero, las de primera generación. El ejemplo clásico, el exponente más fuerte de esta generación fue el ácido nalidíxico, que tenía una actividad bacteriológica sobre enterobacterias, básicamente, o sea, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, ¿no? Pero tenía una deficiencia, que la penetración era solamente urinaria, es decir, llegaba muy bien a vejiga. Eso significa que me servía mucho para tener tratamiento para itus bajas, pero no me servía para itus altas, por ejemplo, pero en itus baja era insuperable, una quinolona de primera generación. Pero como tenía esa deficiencia, empezaron a sintetizar las quinolonas llamadas de segunda generación. El primer subgrupo que salió fue la norfloxacina. La norfloxacina, el noroxin, era el nombre comercial, eh, tenía también actividad contra las enterobacterias, pero ya la ampliaba hasta Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo. Pero tenía el mismo defecto del anterior. La penetración solamente era urinaria. ¿Ok? Entonces también me servía, aumentaba el espectro con respecto a la de primera, pero solamente me servía para infecciones urinarias bajas. Hasta que salió el segundo exponente o el subgrupo 2 de los de segunda generación, y ahí salieron dos muy importantes que hasta ahora se usan. Ofloxacina, que se usa mucho para tuberculosis, y ciprofloxacina, que se usa para prácticamente casi todo. Y la actividad bacteriológica se amplió a enterobacterias, a Pseudomonas aeruginosa, a gérmenes atípicos como clamidia, microplasma y legionela, y tenía una penetración sistémica intracelular urinaria, ¿no? Entonces, ya no solamente podía usarse para una ITU baja, sino también para una ITU alta e incluso para otras infecciones en otras partes del cuerpo, porque la concentración sistémica era bastante buena e incluso llegaba muy bien al intracelular. Eso significa que también me podía servir incluso para gérmenes intracelulares, tipo micoplasma, por ejemplo, o tipo clamidia, ¿no? Pero tenía un problema, no llegaba a pulmón, llegaba muy mal. Es por eso que la ciprofloxacina
nunca ha sido una terapia de elección para neumonías asociadas a la comunidad, por ejemplo, adquiridas en la comunidad, perdón, porque ahí el principal exponente, ustedes saben, es el neumococo, que sí era sensible, pero en pulmón no, porque la concentración en pulmón era bastante baja, pobre. Entonces no podíamos usar una cipro para una neumonía adquirida en la comunidad, ni pensarlo en una adquirida en el hospital. Pero salieron las quinolonas de tercera generación, ahí están, con levofloxacina a la cabeza. Pero un largo etcétera, había trovafloxacina, grepafloxacina, sparfloxacina. Cuando yo fui interno, imagínense hace cuánto tiempo, todavía pudimos usar trovafloxacina, que era un antibioticazo. Era muy bueno. Y tenía una actividad bacteriológica contra enterobacterias, pseudomonas aeruginosa, menos que la cipro, pero actividad al fin, contra atípicos, contra estreptococos, incluyendo el Streptococcus pneumoniae, y como llegaba bien a pulmón, esta sí, fue llamada incluso la generación de las quinolonas respiratorias, porque se podían usar para infecciones respiratorias altas y bajas. Y estafilococo, pero el que era sensible a meticilina, no para el MRSA. Y la penetración era sistémica, intracelular, era muy buena. Y como tenía acción contra pseudomonas aeruginosa, incluso podía ser usado, y entre las bacterias, podía ser usado para neumonías intrahospitalarias, de, intrahospitalarias eh, con gérmenes sensibles, ¿no? Entonces, pero tenía un problema también. Bueno, no problema, sino que había un tema ahí que no era buena para anaerobios, ¿no? No se podía usar para anaerobios, la levofloxacina. Así que salieron las cefalosporinas de cuarta generación, que ahora ha quedado solamente la moxifloxacina. Y esta actividad tenía para enterobacterias, para pseudomonas aeruginosa, para atípicos, para estreptococo, para estafilococo meticilino sensible y también para anaerobios. Ahí está. Entonces era lo máximo, ¿verdad? Y tenía una penetración sistémica, urinaria en todos lados. Entonces uno decía, oye, entonces uso moxifloxacina para todo, pues, ¿no? Sí, pero no es tan cierto, porque el tema con la moxifloxacina es que eh, puede emerger resistencia también. Y entonces los gérmenes empiezan a hacer cambios. Vamos a eso más adelante. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de las quinolonas hoy por hoy? Infecciones urinarias, pero cada vez menos. ¿Por qué cada vez menos? Porque las bacterias han empezado a hacer esto, mecanismo de resistencia, ¿no? Entra la quinolona y hay bombas de fusión activa, de expulsión de quinolonas, por ejemplo. Es un tipo de resistencia. Y después hay plásmidos también que codifican resistencia para quinolonas. O si no, alteran la permeabilidad y ya no puede entrar el antibiótico. O si no, modifican su ADN girasa para que se modifique la molécula blanco en la cual se va a unir para actuar, ¿no? Entonces, el problema con las quinolonas es que si, por ejemplo, se reporta resistencia a una quinolona de segunda generación, lo más probable es que también pueda haber resistencia cruzada para las de tercera y las de cuarta. Entonces, si yo tengo una Escherichia coli resistente a cipro, puede que ya sea resistente a levo y a moxi también. Es por eso que su espectro en infecciones urinarias es cada vez menos, porque casi todas las Escherichia coli ya hacen resistencia a ciprofloxacina. Pero todavía sirve muy bien para diarrea aguda o del viajero, para para esas bacterias que pueden ser consumidas con los alimentos. También es buena para prostatitis, ya les decía que llega muy bien a ese nivel, pero que de gérmenes sensibles, ¿no? Si es una Escherichia coli resistente a quinolonas, ya no, pues lógicamente. Para enfermedad de transmisión sexual cada vez menos también, porque ya se está reportando que hay mucha resistencia de los gonococos a las quinolonas. Antes, una sola pastillita de quinolona, una cipro de 500, era suficiente para curarse de gonorrea. Eso ya no es más. Ahora yo tengo que ponerle una ampolla de ceftriaxona para curar gonorrea. Para otitis externa maligna. La otitis externa maligna es un tipo de otitis que es otitis externa y que es producida por pseudomonas.
Y es que es una cosa más o menos frecuente en diabéticos. Y como son infecciones con pseudomonas de la comunidad, las quinolonas tienen una buena sensibilidad a esas pseudomonas y son indicación. Infecciones gastrointestinales y abdominales, pero a gérmenes sensibles. Infecciones del tracto respiratorio alto y bajo, pero de gérmenes sensibles. Eso significa que necesito tener el cultivo y que me digas que es sensible para usarlo. Es por eso que ya las quinolonas como terapia empírica ya que están dejando de usarse. Infecciones óseas y articulares de gérmenes sensibles, de piel y tejidos blandos, llegan muy bien a piel y tejidos blandos, ¿ah? Sobre todo las llamadas fluorquinolonas, las de segunda generación, porque la radical flúor hacía que penetre muy bien a piel. Profilaxis contra meningococo, ya lo vamos a ver en la siguiente clase de sistema nervioso central, donde vamos a ver que cuando yo atiendo, por ejemplo, un paciente con meningitis meningocócica, puedo yo haber tenido contacto con sus meningococos y quedar yo de portador. De repente a mí no me va a pasar nada, pero yo tengo contacto con un niñito, un hijito, mi sobrino, qué sé yo, y lo contagio. Así que uno debe de tomar profilaxis contra meningococos si es que ha tenido la posibilidad de colonizarse con meningococo. Infecciones por micobacterias, ustedes saben, la ofloxacina sobre todo es terapia de segunda línea en tuberculosis MDR. Y lógicamente hay contraindicaciones. No se usa en embarazo, no se usa en lactancia, no se usa en insuficiencia hepática, sobre todo las que tienen metabolismo hepático, casi todas. Dicen que puede producir convulsiones, es por eso que las quinolonas no se usan en eh, infecciones del sistema nervioso central y lógicamente alergias. Miren usted cuánto se concentra en algunos lugares. En la próstata puede concentrarse hasta el doble de la concentración en plasma. En los polimorfos nucleares se puede concentrar hasta 100 veces más que en el plasma. En tejido pulmonar hasta 6 veces más. En bilis hasta 20 veces más. Y en heces hasta 1000 veces más, ¿no? Es por eso que si tengo una diarrea del viajero y uno dice, oye, pero es una Escherichia coli, de repente es resistente. Sí, pero una concentración 1000 veces más, no hay resistencia que valga, ¿no? Ahí lo mata o lo mata. Pero tiene un montononón de efectos adversos. Es por eso que últimamente se está dejando de usar las quinolonas. Y por ejemplo, aquí en el Loaiza, ya no compramos quinolonas. Ustedes saben, los infectólogos somos los que programamos la compra de antimicrobianos. Y de esto solamente los usamos en TV, por ejemplo, ¿no? Tiene efectos cardiovasculares, hipotensión o prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma. En sistema nervioso central, cefalea, mareos, dermatológicos, fotosensibilidad, urticaria, hepáticos, elevación de transaminasas. Muchas quinolonas de tercera generación fueron retiradas del mercado porque producían insuficiencia hepática mortal en sus pacientes. Yo tuve un paciente de esos en el 1 primera aquí en el Hospital Loaiza y decíamos, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué su hígado está sufriendo tanto? Y recién en los siguientes meses salieron reportes de insuficiencia hepática fluofloxacina, que fue retirada del mercado al poco tiempo. Musculoesqueléticos, nunca le receten una quinolona a un deportista de élite porque puede tener tendinitis, rotura de tendones, artropatías por quinolonas. Renales también, varios, y también puede producir fiebre, enfermedad del suero y todo lo demás. Ya, y ya vimos esto. Vamos a hablar de polimixinas. Polimixinas es un grupo antiguo de antibióticos. La popular colistina fue usada en la década de los 50, imagínense. Pero como fueron saliendo las cefalosporinas, fueron saliendo las quinolonas, qué sé yo, la dejaron de lado, pues, porque el otro era un boom. Y entonces, cuando nos empezamos a quedar sin antibióticos porque empezó la emergencia de resistencia brutal a un montón de familias, tuvimos que reciclar, ¿no? Reciclar antibióticos que ya no se usaban tanto, pero que debido a la disminución de la presión selectiva podían ser útiles todavía. Uno de ellos, que se desenterró de los anales de la historia de la medicina, fue la colistina, ¿no? La colistina tiene un mecanismo de acción medio raro. La polimixina, que es una molécula, se une a los residuos de agarosa, aquí agarosa, de los lipopolisacáridos de la membrana de la célula gram negativa sobre todo, ¿no? Porque los cationes
calcio y magnesio están ahí estabilizando la membrana de lipopolisacáridos. Al esos desestabilizar a los lipopolisacáridos, eso se altera y lógicamente altera la permeabilidad de la pared bacteriana y no puede mantener su osmolaridad y muere, ¿verdad? Eso es lo que hace la polimixina. La colistina o polimixina es la más usada, esto es el colistemetato, ahí está. El colistemetato sódico tiene menor toxicidad y se puede usar parenteral, es endovenoso, o también nebulizado, ustedes saben. En neumología, sobre todo, si tengo un paciente con fibrosis pulmonar y tiene un germen sensible y no lo quiero poner en la vena, yo puedo nebulizarlo con eso y también es útil. Pero básicamente se usa parenteral. ¿Cuál es el espectro de acción de la polimixina? Eh, Solamente tiene actividad contra gran negativos, solamente contra gran negativos. No sirve para gran positivos, no sirve para anaerobios, ¿ok? Así que la actividad, la mayoría de gran negativos son sensibles, excepto el proteus, pero es muy buena para Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, y para Acinetobacter baumani, ¿no? Multidrogo resistente incluso, que son gran negativos ambos, ¿verdad? Tiene un efecto secundario por el cual se dejó usar largo tiempo y que es nefrotoxicidad. Su uso disminuyó a medida que se empezaron a usar otros antibióticos, lógicamente. Entonces, las polimixinas generalmente se usan con dosis de carga. Se ponen 300 miligramos intramuscular, una sola dosis, y después se le da 150 cada 12 horas en infusión por 30 minutos, ¿no? Y se tiene que corregir de acuerdo al clearance de creatinina. ¿También tiene resistencia? Claro que sí. Ya dijimos, casi todos los antibióticos tienen mecanismos de resistencia que pueden ser usados contra ellos. Hay una resistencia intrínseca, se llama, que la bacteria empieza a modificar los lipopolisacáridos, que son donde se unen estos antibióticos, y entonces si el punto de unión se altera, se modifica el lipopolisacárido. Cromosómicos. Eh, Modificación de lipopolisacáridos es una posibilidad y empieza a perder algunos tipos de modificaciones en el lipopolisacárido por las mutaciones que dicen ahí, IPXA, IPXC, IPXD, y entonces ya no se puede unir a los lipopolisacáridos. Y también tiene un mecanismo de resistencia plasmídico, ¿no? Es media por la fosfoetanol aminotransferasa, que tiene un gen que puede variar y puede enseñar, entre comillas, a la bacteria a hacer resistencia a la colistina. Y fosfomicina, ahorita hace un ratito acabo de recetar fosfomicina a una paciente que tiene una cirugía y necesitamos esterilizarle la orina. Vamos a explicar en un ratito por qué. La fosfomicina es un antibiótico de espectro amplio. Es tanto para gran positivos y gran negativos. La fosfomicina se comporta como un falso sustrato, se llama, ¿no? Entonces se une aquí a los gran positivos y los gran negativos, ustedes saben, tienen que fabricar sus paredes, ¿verdad? Sus dímeros de péptido delicano. Entonces la fosfomicina lo que hace es alterar la formación de esos sustratos, impide la formación de la pared. Vamos a ver en un ratito cómo es esto. Ahí está. La fosfomicina no se metaboliza en el hígado y no va a la circulación enteropática. Tiene una vida media cortita y en los pacientes con insuficiencia renal se tiene que ajustar la dosis y su unión a proteínas plasmáticas es bajísima, es despreciable. Eso significa que está dando vueltas en el torrente sanguíneo sin unirse. Ustedes saben que los antibióticos que tienen una alta tasa de unión a proteínas no tienen concentraciones altas porque la mayoría está ligada a proteínas y no ejerce su acción, ¿verdad? Entonces, esta fosfomicina tiene una muy buena biodisponibilidad en tejido pulmonar, líquido cefalorraquídeo, ojo, hueso, músculo, piel, en todos los lugares. Es muy buena en realidad en concentración. Pero hoy por hoy la estamos usando sobre todo en vía oral. Y la fosfomicina trometamol, así se llama. Entonces, es tan buena su concentración que puede ser usada en monodosis. Miren ustedes más o menos qué sucede.
Yo puedo tomar una dosis vía oral, 3 gramos generalmente de fosfomicina, viene en un sobre, se diluye en líquido y se toma, y 2 a 4 horas después, la concentración urinaria en orina es 350 veces más que la concentración mínima inhibitoria para inhibir el crecimiento de Escherichia coli. Es decir, es una cantidad brutal que llega, por ejemplo, a orina, y a pesar de que mi germen puede ser resistente a múltiples antibióticos, todavía puede ser sensible a fosfomicina. Por ejemplo, una Escherichia coli BLE, que sea una ITU baja, si vía oral se usa solamente en ITU bajas, no llega en concentración alta al riñón, yo puedo usar fosfomicina y mato ese germen, ¿no? Entonces, vamos a ver esto de acá. Bueno, aquí. Entonces, ¿en qué se usa la fosfomicina? Generalmente en cistitis aguda en mujeres adultas no gestantes, pero también puede ser usadas en gestantes, de todas maneras. ¿Por qué lo usé en mi paciente que la vi hace un rato? Yo les cuento. Ella va a ser sometida a una histerectomía, ¿no? Una histerectomía vaginal, es decir, el ginecólogo va a operar por abajo, no va a hacer ningún corte abdominal. Entonces, ella en su prequirúrgico ha salido positiva a un urocultivo a Escherichia coli BLE, beta-lactamasa de espectro extendido, y que es sensible lógicamente a carrapenemos y todo lo demás. Entonces, el cirujano no puede operarla mientras haya una bacteria presente porque, como va a ejercer algún tipo de procedimiento ahí, se puede infectar la herida operatoria a esa Escherichia coli. Es por eso que nos dice que la tratemos, la esterilicemos. Es una Escherichia coli BLE. Uno dijera, bueno, si es BLE, puede usar carrapenemos, pero la paciente es totalmente asintomática, solamente está colonizada. Y para eso nos sirve un montón la fosfomicina, que con una sola dosis llega a tanta cantidad de concentración en vejiga que va a erradicar ese Escherichia coli, y cuando entre a sala va a estar totalmente libre de la Escherichia coli para que el cirujano pueda ejercer su labor, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Uh, Tratamiento empírico en existencia embarazada. Se ha demostrado tampoco que tampoco es teratogénica y se puede usar en infecciones urinarias o en bacteriuria asintomática en mujeres gestantes. Por ejemplo, acá, donde está un clic ahí. Entonces, la fosfomicina incluso se puede tratar a gérmenes multiresistentes, incluyendo los que producen beta-lactamasa de espectro extendido, eh, y teóricamente esas solamente serían sensibles a carbapenemos, pero no. La fosfomicina ha venido para ayudarnos y evitar que usemos todas esas pacientes que necesitan erradicar la Escherichia coli de orina sin el uso de carbapenemos, y eso significaría salvaguardar un grupo de antibióticos también. Ok. Entonces, miren ustedes la sensibilidad de la enterobacteria productora de BLE, una Escherichia coli, sensibilidad a fosfomicina 81 a 100%, es bastante. Klebsiella pneumoniae 40 a 95%. Proteus es el que menos responde, 50 a 72%. Enterobacter cloacae 97%, y así. Casi todos los gérmenes tienen una gran sensibilidad, viendo Pseudomonas aeruginosa como 80%. Pero básicamente se usa en enterobacterias productoras de BLE. Entonces, cuando uno ve las indicaciones de infección en el tracto urinario en mujeres gestantes, piensa generalmente en dos antibióticos: la nitrofurantoína, que está acá, y la fosfomicina, que está aquí. Ambos pueden usarse muy seguramente en gestación, y las dos son terapias de elección cuando tenemos una ITU o tenemos una bacteriuria asintomática en mujeres. Ahí está, en embarazadas se puede usar fosfomicina trometamol 3 gramos, el sobre viene 3 gramos, una sola dosis y ya está. Pero también podemos usar nitrofurantoína, que la vamos a ver un ratito, 50 miligramos. El tema es que se toma cada 6 horas, ¿no? Y entonces, porque así lo necesita el tiempo de vida media. Es por eso que
la adherencia a nitrofurantoína a veces no es buena porque se tiene que tomar 4 veces al día. Y por ahí es fácil que la paciente bypassee, se olvide una dosis o dos dosis y ya la eficacia decae. En cambio, fosfomicina es una sola dosis y te olvidas, pues, porque es adherencia 100%, ¿no? ¿También tiene efectos secundarios? Claro que sí. Uno de los principales son dos, diarrea y vaginitis. Vaginitis porque barre la flora bacteriana normal también y empiezan a predominar bacterias dañinas que pueden producir vaginitis en mi paciente. Entonces, ¿hay mecanismos de resistencia a fosfomicina? Claro que sí. También puede que el aminoácido del MUR-A, que es un gen, puede cambiar y entonces el lugar donde se unía la fosfomicina ya no es el mismo. Y entonces aquí, este de acá, rompía la posibilidad de que el fosfoenolpiruvato se convierta en N-acetilmurámico para hacer la pared bacteriana. Pero puede ser que este mecanismo se bypassee y entonces la fosfomicina ya no tendría nada que hacer, sobre todo en los que tienen un cambio en el aminoácido MUR-A, este de aquí. Hablemos de nitrofurantoína, un antibiótico antiquísimo, antes que ustedes nacieran y que yo naciera también. Es bacteriostático, pero cuando lo damos en altas dosis puede ser bactericida para algunos microorganismos. ¿Qué es lo que hace? Inhibe la acetilcoenzima A bacteriana, ¿no? La bacteria también tiene su acetilcoenzima A y eso altera su metabolismo de los carbohidratos, no puede formar su pared bacteriana y la bacteria fallece, muere. ¿Cuál es su utilidad? Básicamente en itus, pero básicamente E. coli, Enterococcus, Citrobacter, Salmonella, Shigella. No es buena para Proteus ni tampoco para Klebsiella. Pero felizmente el primer productor de ITU en la comunidad es Escherichia coli. La dosis, como les dije, 50 a 100 miligramos cada 6 horas. O sea, tiene que tomar o el jarabe o la pastilla varias veces al día. Los efectos secundarios, astenia, mareo, somnolencia, hay varios. Y es categoría B en el embarazo, al igual que la fosfomicina. Entonces, si yo tengo ambas sensibles, nitrofurantoína y fosfomicina, puedo usar cualquiera de las dos. La eficacia es idéntica. Ahí tendríamos que ver la aceptación de la paciente, qué tan fácil lo va a tomar y el costo sobre todo. La nitrofurantoína es un antibiótico bastante barato. En cambio, la fosfomicina todavía bastante cara. Entonces, de nitrofurantoína solamente hay disponibilidad oral, no hay parenteral. Y entonces se usa en tratamiento de bacteriuria asintomática en el embarazo, pero también en itus, pero producidas por Escherichia coli y Enterococcus. El tema está que a veces mi paciente necesita tomar largo tiempo antibióticos porque tiene itus recurrentes. Entonces, algunas veces ahí se recomienda usar uh, profilaxis con nitrofurantoína para que no tenga recurrencias. El tema está que a veces puede producir fibrosis pulmonar, eso es lo que está descrito, ¿no? Pero es uno de los antibióticos que a lo largo de más de 50 años de uso que tiene hasta ahora, no se ha traducido en resistencia importante, ¿no? Ok, esos eran los antibióticos que tenía que compartir con ustedes en esta clase. Tengo que dejar de compartir. Sí, dejé de compartir, sí. Ok, ¿tiene alguna pregunta de esta clase? ¿La delegada quién es? Hola, doctor, ¿qué tal? Dime, Junior. Ya, perfecto. Entonces continuamos con la siguiente, ¿verdad? Tengo tiempo hasta las 5, hasta las 5, ¿no? Voy a tratar de hacer la otra prontito, 2 segundos.